Buenos días a todos nuevamente. Esta es una sesión más del proyecto Xochicalli Yocoyaljo, Poéticas de la Escucha, que estamos haciendo con el apoyo de la Fonoteca Nacional de México y su director, Pavel Granados. Y bueno, pues en esta sesión del día de hoy tenemos a un invitado bastante especial. Es un eh, académico de renombre, pero sobre todo es una persona que se ha comprometido con la cultura mexicana y ha dedicado prácticamente toda su vida al esclarecimiento de nuestra historia, sobre todo en lo concerniente a la lengua náhuatl. Voy a leer brevemente su síntesis curricular. Él es el doctor Patrick Johansen. Él es doctor en letras por la Universidad de París, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, profesor de literaturas prehispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras, ambos de la UNAM, investigador del Sistema Nacional de Investigadores SNI, nivel 3, miembro del Colegio de la Crónica de la Ciudad de México, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Es también miembro honorario de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas de México. Ha publicado varios libros y artículos relacionados con sus líneas de investigación: La muerte en el mundo náhuatl prehispánico, la semiología de la imagen en los códices, la literatura náhuatl prehispánica, la conquista, etc. En noviembre de 2020 fue galardonado con el Premio Universidad Nacional, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México en la categoría Investigación en Humanidades. Pues bueno, le damos la bienvenida al doctor Patrick, a quien le agradecemos mucho el tiempo que nos va a dedicar en esta sesión. Pues doctor, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Elías, y buenos días a todos y todas. Muchas gracias, doctor. Pues estamos en este proyecto en el cual están convocados artistas y gente interesada en la cultura mexicana, y nos importa que ellos pues tengan contacto con las personas que están siendo los forjadores de este México en su dimensión, digamos, intelectual, académica, humanística. Y esa es una de las principales motivaciones que pues nos pareció relevante para hacer que usted también estuviera en este proyecto. Le agradecemos muchísimo su presencia. Entonces quisiéramos aprovechar pues para también dar a conocer al público en general un libro de esta factura, de esta envergadura, que es El español y el náhuatl, Encuentro de dos mundos 1519-2019, editado por la Academia Mexicana de la Lengua. Esto es un título de más de 700 páginas. En este libro él recoge, me parece que, pues toda una vida a la investigación, ¿verdad, doctor? Así es, ¿eh? Muchos años apasionados. Yo le quería yo preguntar, entre muchas cualidades, sobre todo, eh, ¿cuáles son los retos que usted ha, digamos, enfrentado al estudiar la cultura náhuatl? Bueno, primero, uno de los primeros retos, evidentemente, para acceder al mundo prehispánico, náhuatl prehispánico, fue, digamos, atravesar digamos, la densidad de lo que son las fuentes, ¿no? Para poder conocer un mundo pretérito como el mundo náhuatl prehispánico, el cual además se encuentra, digamos, en otra dimensión cognitiva, otro episteme, como se le dice, ¿no? Otro marco de valores, de manera de pensar, de manera de ser, ¿no? Entonces aquí el primer, digamos, problema fueron las fuentes, ¿no? Fuentes en español que desvirtúan considerablemente, digamos, el contenido, el tenor de la cultura náhuatl prehispánica, y aun cuando viene el texto en náhuatl, ¿no? Sabemos que fueron los españoles que orquestaron toda esa recopilación de datos por, digamos, estrategias de evangelización. No se dieron cuenta de que había que conocer al otro
para poder, digamos, evangelizarlo, es decir, conocer la enfermedad, como dice Sagún, el Códice Florentino, ¿no? Conocer la enfermedad, los síntomas de la enfermedad de la que padecía, para poder aplicar, digamos, la medicina apropiada, ¿no? Entonces, de la perspectiva de recopilación de los datos, por mucho que vengan los textos en náhuatl, pues hay que ver que es una refracción primero de la oralidad al alfabeto, de la imagen al alfabeto, y el primer el reto para mí fue tratar de estimar el índice de refracción que implicaba, digamos, esta recopilación, ¿no? En este caso. Y no solamente con las fuentes, sino que en este caso me di cuenta de que para conocer al otro había que dar el paso hacia él. La primera, digamos, el primer reto fue aprender el náhuatl, aprender la lengua náhuatl, y no de manera superficial, metiéndose profundamente. Por eso yo estuve con mi querido maestro León Portilla en el seminario desde hace, bueno, hace 40 años prácticamente, y además yo iba a las serranías mexicanas para practicar el náhuatl, para no solamente tener un medio de comunicación en esta lengua, sino sentir, digamos, el peso de cada palabra y la profundidad que entrañaba la lengua, ¿no? Entonces, me di a la tarea también de buscar el sistema cognitivo indígena que difiere bastante del sistema occidental, ¿no? Solamente un ejemplo, tamati quiere decir saber y sentir. Un indígena considera que sabe, consideraba y considera, porque me consta que hoy es lo mismo, un indígena considera que sabe cuando siente, ¿no? Eso sería un primer punto, digamos, de esa dificultad, de ese camino que me llevó a buscar una empatía, tratar de pensar como el indígena podría haber pensado en ese contexto prehispánico, en la medida en que las fuentes lo permiten, evidentemente, porque es evidente que no me puedo yo poner en la piel del indígena prehispánico y pensar como él pensaba. Pero lo bueno es que hay muchas fuentes y con la salvedad de lo que acabo de decir, ¿no? De tratar de estimar el índice de refracción de la información, de veracidad, y tanto en la forma como en los contenidos, pues tenemos muchísimos elementos que nos permiten acceder a este mundo prehispánico, náhuatl prehispánico. digamos, confrontación con las fuentes que usted ha realizado, pude leer que usted tiene una consideración bastante crítica hacia, digamos, mm, los elementos que tienen que ver con las concepciones del cristianismo. Pero me imagino, salvo que usted me diga lo contrario, que no solamente había que depurar estos textos de este tipo de visiones, sino que también historiográficamente usted recibía ya un conjunto de saberes sobre la cultura mexicana que también tenía otro tipo de resabios. Me imagino que los del siglo XIX, ciertas visiones del positivismo, también algunas visiones, digamos, por decirlo rápidamente, del nacionalismo mexicano, digamos, que serían todos estos una serie de capas que habría que quitar de los textos para poder, digamos, conocerlos, comprenderlos. Claro que son muchas capas, pero en general yo me fui directamente a la primera capa, a la capa del siglo XVI, a los primeros documentos. No considero yo todas estas capas posteriores que vienen que van en contra, de hecho, de todo eso, porque la cultura náhuatl prehispánica fue más o menos, hay que decir que fue más o menos respetada por los españoles en el siglo XVI. Y es después que se abandonó totalmente, inclusive podemos decir que con la independencia empeoran las cosas, ¿no? Porque ya no hay, digamos, el oprobio de los españoles, pero hay el oprobio de la miseria en que caen los indígenas, que se vuelven indios en este caso, ¿no? Porque, digamos, el español se equivocaba cuando decía que los indígenas de México eran indios, porque habían el error que había cometido Colón, ¿no? En este caso, pero todavía no tenía, digamos, un tenor despectivo, el cual va a tener después, y más todavía con el positivismo, en que las culturas indígenas para el positivismo es, digamos, un freno para el progreso del país, ¿no?
y casi se llegó a prohibir prácticamente el uso de las lenguas vernáculas de México, ¿no? O sea, yo no estuve viendo todo eso, sí estuve analizando, como lo dices muy bien, todo este contexto cristiano en el que específicamente en los contextos mitológicos, ¿no? Para el mundo cristiano, todo lo que es luz, todo lo que es masculino, todo lo que es, digamos, suena a luminosidad es positivo, todo lo que es oscuridad femenino sería como algo contagiado por el diablo, ¿no? En este caso. Y decía Sahagún, por ejemplo, que los cantares mexicanos, los cantares que él mismo recopiló, ¿no? Eran arcabucos breñosos donde se escondía el diablo, ¿no? Porque no podía entender, digamos, todo el contexto de un cantar prehispánico, ¿no? Ujú. Y digamos, a diferencia de estas concepciones que prevalecieron durante mucho tiempo, porque incluso hasta el siglo XX encontramos opiniones que casi son idénticas a las de un franciscano del siglo XVI, ¿no? Claro. Es decir, pareciera que durante siglos este tipo de opiniones como la que expresa Sagún en esta obra pareciera que no se movieron un solo milímetro, ¿no? En digamos, esta exploración, ¿qué es lo que usted, digamos, particularmente encuentra al adentrarse en este bosque breñoso, en estas selvas, en estas, digamos, espacios oscuros al conocimiento? Sí, bueno, el primero en tener que enfrentar esa situación fue mi querido maestro Miguel Portilla, ¿no? Cuando Mm, publicó su obra, su tesis de doctorado, La filosofía náhuatl, estudiada en sus fuentes, hubo, digamos, un clamor, digamos, de cómo era posible de poner un título así que los indígenas no podían haber tenido filosofía si no tenía escritura alfabética para empezar, ¿no? ujú, Entonces, el caminar, yo seguía a Miguel dentro de esos arcabucos breñosos, fue él más bien que abrió el camino. Yo seguía también con mi machete propio, pero iba ujú, Miguel Lomportía adelante, ¿no? ujú, Entonces, aquí yo creo que sí era importante. Cuando yo empiezo, digamos que toda la obra de Miguel Lomportía ya se había, digamos, impuesto a la mayoría de la gente. Ya muchos eran los que seguían, digamos, todos los postulados de Miguel en cuanto, digamos, la grandeza de esa cultura pasada de los nahuas, de los mexicas, de los nahuas en general, ¿no? Entonces no tuve yo que comprobar nada, pero sí lo que hice es seguir el camino que había trazado Miguel, en este caso, de analizar, digamos, de manera filológica, de manera concienzuda, todos los elementos en náhuatl, digamos, del pensamiento indígena, y de decir, bueno, es una otredad, y la otredad no es la misma edad, evidentemente, porque en general todos estaban de acuerdo de que el mundo prehispánico, el mundo náhuatl prehispánico, era otro. Pero a la hora de analizar, todo el mundo empezaba a analizar en el marco de los valores occidentales, y no solamente occidentales, pero occidentales actuales, ¿no? Con toda la axiología, todos los valores que conlleva, ¿no? Entonces había que hacer lo que había empezado Miguel, es decir, romper todo este marco, decir, vamos a dar el paso hacia el otro y tratar de ver de manera empática, de la medida de lo posible, como él veía, y eso, digamos, sería el camino que seguí, siguiendo, de hecho, a mi querido maestro, ¿no? entiendo. Una de las cuestiones que usted, digamos, creo que más explota en su abordaje de estos temas es cómo la escritura no es algo que solamente se queda, digamos, sobre la superficie en la que es plasmada, sino que es de algún modo llevada a la arquitectura, a la danza, al vestuario de los danzantes, de los sacerdotes. Y eso a mí me ha parecido, digamos, bastante esclarecedor, porque tiene usted un estudio que creo que es conocido también, donde usted eh, explica cómo un episodio mitológico haya una representación formal en la propia arquitectura, ¿no?, del Templo Mayor. Si nos podría, digamos, detallar sobre este punto algo.
Sí, claro, yo creo que lo importante aquí es la diferencia entre el mundo occidental, en el que todo tiene que pasar por el verbo, por el logos, ¿no? El logos, no solamente el logos así filosófico, sino también el logos verbal. Si no lo puedes poner en palabras, entonces no sirve. Y es lo que decía yo lo que digo y lo que afirmo, y yo creo que sí es algo veraz, ¿no? Es que en un momento dado, un sentir, cualquiera que sea, se puede plasmar no solamente a través del verbo, sino a través de la imagen, a través de una forma. La forma es muy importante en el mundo indígena. Dice, por ejemplo, bueno, la paronimia que existe entre tlacati, nacer, y tlacatía, tomar una forma, me parece importantísima, Ujú. porque algo nace cuando toma una forma y lo que toma una forma llega a la existencia al nacer, ¿no? Entonces, lo que hice, por ejemplo, lo que estás mencionando, es el nacimiento de Huitzilopochtli en el libro 7 del Códice Florentino, en un texto verbal, en este caso, pero en el texto verbal está plasmado la arquitectura del Templo Mayor. Y eso me parece extraordinario porque digamos, plasmar unas formas plásticas dentro de un texto verbal. Porque decimos que cuando, por ejemplo, están los Coyolxauhqui, los Tzontzonhuiznahuas persiguiendo, bueno, subiendo a la montaña, al Coatepetl, para matar a Coatlicue, entonces vemos que en el texto hay Tzonpantitlan, Coaxalpan, Apetla, Tlatlacapan y Tlacazoucan. Tenemos el perfil del Templo Mayor dentro de un texto verbal. Entonces aquí lo que insisto mucho es que en el mundo prehispánico hay lo que se llama sinestesia. Se pasa de un registro sensible a otro de manera, digamos, global, holística, ¿no? Lo que se ve también se siente, se toca, y lo que se oye también, de cierta manera, se aprende a través de un colorido, de los sonidos y todo eso. Digamos ahí, eso complica muchísimo la tarea del historiador, si se mantiene, digamos, en su trinchera de historiador y no trata de dar el paso hacia la filología, hasta la poesía inclusive. Y me parece el mundo indígena prehispánico, el mundo náhuatl en lo más particular, es un mundo de la poesía. Por eso, digamos, los sonidos, la poética de la escucha es importantísima porque, digamos, a través de esta comunicación sensible, digamos, se pasan, digamos, una información cualquiera que sea, ¿no? Claro, ahora que lo menciona, de hecho en este episodio que usted está narrando, este pasaje mítico, es Huitzilopochtli el que se está comunicando a través del vientre de su madre y Así es, está adquiriendo información a través de él para conocer cuál es el ascenso de estos guerreros que vienen por él, ¿no? así es, Y es un relato donde la escucha está como un algo capital. claro. Si no hubiera eso, el desenlace de este relato hubiera sido completamente otro, ¿no? Claro, hay una especie de umbilicalismo entre, digamos, en este caso, el Cuauhtémoc que provee, digamos, una información a dónde están llegando los agresores, ¿no? Y Huitzilopochtli que recibe, que es el feto que está dentro del vientre de su madre y que recibe esta información, ¿no? Y todo eso, digamos, yo creo que si uno no tiene la herramienta, digamos, también occidental, es decir, la semiología en este caso, porque hay dos cosas, evidentemente yo creo que hay que, digamos, tratar de tener una empatía con el conocimiento y las formas de conocer a los antiguos mexicanos, pero tenemos también armas, digamos, instrumentos también para detectar, porque de manera objetiva, dónde está el signo y dónde está, digamos, todo este elemento poético que está escondido dentro de los textos, ¿no? Hay que detectarlo también, ¿no? En este caso, ¿no? Claro, yo noté que usted, si bien mantiene una posición crítica hacia, digamos, los mundos, digamos, de la religión cristiana y también del mundo occidental en general, eh, capté sus referencias al pensamiento contemporáneo, a Foucault especialmente, usted también del pensamiento moderno habla de Fichte, para usted producir metáforas en este sentido, ¿no? Es decir, su método para ir esclareciendo no deja de lado, digamos, recursos teóricos que tal vez en primera instancia no podrían ser los más útiles. Sin embargo, usted demuestra
pues la fertilidad de esto. Claro. Y yo creo que en ese caso sí Foucault y Lévi-Strauss, por ejemplo, y en términos generales el estructuralismo, yo creo que es una metodología también muy importante. Yo creo que la herramienta también debe ser afín al material que estamos analizando, ¿no? Y cuando tenemos un mundo en que todo tiene relación con todo, entonces la única metodología, digamos, es el estructuralismo, ¿no? Las estructuras que mantienen, digamos, el mundo indígena, sobre todo un mundo donde la tradición se mantiene, donde también Tlalinamiki es pensar, es también recordar, ¿no? En este caso el recuerdo, todo lo que ha sido, digamos, dejado por los abuelos, se mantiene, digamos, como un elemento vivo, ¿no? En ese caso. Y Mm, aquí yo creo que también algo importante, cuando hablamos de mitografía, yo hablo de mitología, pero también de mitografía, ¿no? Tú lo has visto en los libros, ¿no? La ujú, mitografía, digamos, es la mitología, pero a través de las formas. Es decir, que para el alfabeto, por ejemplo, si yo estoy contando el mito del nacimiento de Huitzilopochtli, te lo cuento y lo escribes, pues la escritura alfabética no modifica nada, no aporta nada más, ¿no? Pero en el contexto de la pictografía es evidente que si yo digo oralmente el mito del nacimiento de Huitzilopochtli y lo pinto, en ese caso no es lo mismo porque digamos que son las formas las que tocan, digamos, al otro, el receptor, bueno, el que está viendo el códice, y a través de las formas, no tanto de los contenidos, sino de las formas, está, digamos, hay una impresión que se hace en él a través de la vista, en este caso. Porque estamos hablando del sonido, evidentemente, en este caso, en la poética de la escucha, pero también hay una poética de la vista, ¿no? De mirar. Hay una fenomenología de la mirada muy importante en este caso. Inclusive, hablando en términos cognitivos, de conocimiento, yo digo que hay una causalidad de la impresión. Es decir, que en cualquiera que sea el medio de comunicación oral o pictográfico, digamos, hay una impresión que se da y la impresión queda grabada en el cerebro y, digamos, no necesitan otras causas, sino que se repite un elemento, como en la danza, en este caso, como en la música, ¿no? Un compás dancístico se repite hasta que esa forma, ese compás, ese gesto, queda impreso en el ser profundo de la persona que está viendo o danzando en ese caso, ¿no? claro, su aproximación a la historia me parece que llega a un nivel de detalle bastante fino, porque usted en su libro intenta pensar cómo pudieron haber pensado estos dos, digamos, los personajes históricos de este encuentro cultural entre Europa y el mundo, digamos, de América. Y en este, digamos, rescatando lo que usted digamos, producido en este sentido, la figura de Malinche, ¿qué valor tiene? Malintzin, Sí, pues un valor muy importantísimo porque, digamos, es el primer eslabón entre el mundo occidental y el mundo mesoamericano, en este caso náhuatl, ¿no? Con una mujer que hablaba maya y náhuatl, y Jerónimo de Aguilar que hablaba español y maya. Tenemos esta cadena de comunicación, ¿no? Y también ciertamente el problema es que el Malintzin no sabemos nada. Hay varios libros que se hicieron sobre Malintzin que se confunde, por ejemplo, al decirle Malinche, la Malinche, me parece muy injusto. Primero porque Malinche no era ella, era Cortés, ¿eh? Malinche es Malince, digamos, Malince es digamos, la apócope de Malincine. Malincine era el dueño de Malintzin, el dueño de la mujer, que era Cortés, ¿no? Y sería muy interesante determinar en qué momento de la historia de México el vocablo Malinche pasó de Cortés a Malintzin, a la mujer, ¿no? Que no era malinchista, que fue, digamos, evidentemente un eslabón que estuvo en una posición muy delicada, muy difícil, entre dos mundos. Y para mí la grandeza de esa mujer fue no solamente su inteligencia extraordinaria,
de dominar el español, el maya, el náhuatl como lo hizo, también la inteligencia de saber traducir de manera adecuada con los de Tlaxcala, por ejemplo. Yo creo que sin ella, digamos, a lo mejor los españoles nunca hubieran conquistado México, ¿no? Ella fue un instrumento, evidentemente, condujo, digamos, todo lo que era el pensamiento occidental, lo vertió al pensamiento indígena en su momento para tratar de convencer a sus abuelos, a sus tíos y todo eso de lo que Cortés estaba diciendo. Y evidentemente, tratando evidentemente de traducir lo mejor que pudiera. Y pues todo eso para mí fue algo grandioso también. Hay que entender, digo, no hay que acusar a Malintzin de ser, como se diría hoy en día, malinchista, claro que no. Más bien hay que ver todo ese aspecto importante de que ella fue el sitio mismo de un encuentro de dos mundos. Dentro de ella se encontraron dos mundos en su corazón y en su mente, ¿no? Sí, es muy fuerte esto que está usted diciendo. Yo, rescatando también ahora lo que nos mencionaba sobre el maestro León Portilla, quisiera yo aunar lo que usted ha hecho con lo que nos dejó el legado que nos dejó el maestro Portilla. Mm, a veces pensamos que el conocimiento del mundo indígena se queda, digamos, en lo histórico, en el pasado. Pero yo quisiera preguntarle, porque creo que el esfuerzo de León Portilla viene también en este sentido, sobre cuál es, digamos, la actualidad en términos de la actualidad, digamos, en términos de intelectuales, es decir, en qué medida el conocimiento del mundo prehispánico nos permite comprender el presente y además criticarlo o incluso tomar distancia de ciertas, digamos, narrativas o experiencias contemporáneas. Pues la obra de Miguel Portilla no se limitó al mundo prehispánico, como lo sabes, Elías, sino que también el proyecto Yancuic Tlachtoli, ¿no? La nueva palabra, con este proyecto devolvió, digamos, la palabra a los indígenas, ¿no? Actuales, ¿no? Y tratando de, digamos, de quitar todas las trabas, digamos, políticas, sociales que había en el mundo. Miguel quiso, digamos, que la palabra indígena se oyera de nuevo, ¿no? Pero evidentemente 500 años de tiempo no hispano no pasan en balde. Ujú. Entonces, en las comunidades indígenas, digamos, la tradición se mantuvo, pero se empobreció, evidentemente, lo que es natural, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de tratar de actualizar el mundo prehispánico, de restituir a los indígenas, digamos, este pasado que desconocen, porque me consta que en las serranías indígenas, bueno, solamente los maestros saben de Motecuzoma y todo este pasado indígena, ¿no? Porque ellos tienen la tradición, sus danzas y toda la tradición que ha filtrado, digamos, que desde 500 años, pero digamos la historia en sí no la conocen realmente. Y la obra de Miguel no fue solamente para el público mexicano, el público, el mundo en general, ¿no? Sino también y sobre todo para los indígenas, para que los indígenas, digamos, recuperaran de cierto modo la grandeza de su pasado y no se consideraran como lo hacen, como lo hicieron por lo menos durante un tiempo, como simples más iguales, ¿no? Porque lo que es triste en las comunidades indígenas es que ellos se menosprecian comparándose con el mundo occidental. Es lo que Miguel siempre ha tratado de combatir, ¿no? En un momento dado, restituyendo al mundo indígena su grandeza. Y al conocer su pasado grandioso, el indígena, por muy empobrecido que esté hoy en día, pues, digamos, recuperaba un pasado legítimo, su pasado y la grandeza de ese pasado. Ese pasado lo engrandecía de cierta manera. Hoy en día, por mucho que lo viéramos ahorita en la pobreza extrema en la que se encuentran los indígenas todavía hoy en día, ¿no? Sí, doctor Patrick, usted a propósito de esta posibilidad de abrir lo indígena desde lo antiguo hacia lo moderno con digamos, una visión crítica, desde mi punto de vista, su exploración de la sexualidad a través de los textos ha sido uno de los aportes, digamos, más destacables, yo diría, de su trabajo, porque justamente
si hay algo que es distintivamente moderno hoy, es el tema de la sexualidad. Y usted lo ha, digamos, explorado a través de los textos nahuas. ¿Qué nos podría decir sobre esto? Pues sobre eso yo creo que sí, en mi libro Awilcuicat, ¿no? Que tú acabas de Sí. mencionar, ¿no? Awilcuicat, Cantos de Placer, aquí está exactamente. Yo hablo de todo el contexto erótico del mundo indígena prehispánico, algo muy importante porque los indígenas estaban muy cerca de la naturaleza, es decir, que lo cultural estaba muy enraizado, arraigado en lo biológico. Y la sexualidad, que es precisamente, digamos, la vida que se opone a la muerte, de hecho, el eros y el tánatos, que son dos conceptos aparentemente freudianos, pero que Ujú. queda claro de que los antiguos mexicanos lo conocían y lo cultivaban de este modo. Yo creo que el eros es importantísimo. Y en todo ese en el contexto de este libro estoy rescatando todo lo que concierne el sexo, lo erótico, y evidentemente los cantos eróticos, los cuecuechcuicat, famosos cuecuechcuicat, en este contexto, ¿no? Y el albur, porque el albur mexicano es claro de que ya se encuentra en esos cantares eróticos, ¿no? Entonces yo creo que sí es un punto, es una vertiente que ha sido también considerada porque Miguel también hizo un libro sobre el erotismo indígena con una selección de textos, pero en mi caso yo quise analizar de manera profunda, digamos, hasta cuál era el alcance erótico de muchos de los cantos. Y yo creo que en este caso, por ejemplo, es donde el cristianismo fue un obstáculo para llegar realmente, hicieron todo lo que pudieron para obstaculizar, digamos, la percepción de una manera cultural de cultivar el eros que evidentemente condenaba la iglesia, ¿no? Porque era muy natural el eros en este caso. Y a veces la visión que tenemos de todo eso a través del discurso español es no solamente insuficiente, sino también errónea. Y aquí yo creo que a través de la información que reúne en este libro, creo haber restituido, digamos, la postura indígena respecto del erotismo, no solamente la sexualidad, sino también el amor, porque siempre estamos hablando de la sexualidad, pero me parece que el abanico indígena abarca sin divisiones como en el mundo cristiano, donde el amor místico sí es bonito, el amor sexual es una cochinada, como en ese caso, ¿no? Entonces yo creo que sí, esta unidad amorosa, erótica, es importantísima. Yo creo que fue un pueblo que supo, que supo, digamos, explotar, digamos, todo lo que fueran los elementos pulsionales, la pulsión humana, que es el, digamos, lo que queda del instinto animal, es una pulsión sexual en este caso, pero embellecida con cantos, con danzas y también con, digamos, todo lo que sea la alegría y la risa, porque los albures también son, digamos, elementos eróticos pero también muy, digamos, poéticos, podríamos decirlo también así, ¿no? Ujú. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían los retos para los nuevos investigadores que están en este campo de estudios? Los retos para mí sería, digamos, utilizar una herramienta que permita llegar al meollo digamos, de la otredad, ¿no? Porque evidentemente si nos quedamos con las apariencias, con los puros datos duros, pues no vamos a encontrar nada. Yo creo que hay que buscar, precisamente hay que hacer uso de la filología, de la poética, no solamente de toda la instrumentación que tiene el historiador y el antropólogo para detectar elementos culturales de la otredad, ¿no? Sino también todo eso lo que sería la poesía en este caso, que puede parecer curioso que un historiador tenga que acudir a la poesía para poder meterse, pero cuando tenemos un dicho, por ejemplo, que dice, por ejemplo, Teyoloipan Tlachtoli, al corazón, a la palabra, es evidente que entonces el nivel de recepción de todo lo que se transmite es un elemento sensible
que, digamos, solamente a través de un elemento, de una cognición poética, una aproximación poética, se puede lograr, bueno, identificarlo, ¿no? Una pregunta más para ya ir caminando hacia el final. ¿Cómo con nuestro bagaje cultural, ético, moral de hoy podemos asimilar aspectos como el sacrificio de personas en este mundo antiguo? Y lo destaco especialmente por lo que llegamos a conversar en aquella ocasión que tuvimos un encuentro donde la música cumplía en los ritos sacrificiales un papel tan relevante como que un teponaztli podía ser el sustituto de una piedra sacrificial. De esa categoría es la relación entrañable entre la música y todo, digamos, la religiosidad prehispánica de los nahuas. Claro, eso es un punto muy importante como un pueblo que tenía cantos, poesía tan fina, digamos, luego tlactolis tan filosóficos, o esa cultura extraordinaria que hicieron esos templos, esas pirámides. Entonces, según la perspectiva occidental, pudieron haber hecho unas cosas tan bárbaras como los sacrificios humanos. Lo que hay que ver aquí, yo creo que lo que hicieron los antiguos nahuas es considerar al hombre, bueno, o aplicar, digamos, lo que sería el hombre real, el hombre también que tiene todo un bagaje animal, ¿no? En ese caso, no hay que olvidar que somos animales, ¿no? En términos, digamos, en términos fisiológicos, en términos de evolución, ¿no? Entonces, sí, la violencia, el eros, por ejemplo, la violencia en términos muy generales, estaban dentro del programa genético del hombre todavía, por mucho que el hombre quisiera en un momento dado luchar en contra de esa violencia, había esa violencia que había que canalizar. Y yo creo que el sacrificio humano es precisamente cuando el ser indígena está integrando, digamos, un elemento pulsional, así repito esta palabra, pulsión, ¿no? Que es la pulsión erótica, la pulsión tanática, en este caso, la canaliza la pulsión tanática, como de la misma manera que canalizaba la pulsión erótica, y en ese caso considera al hombre en su totalidad. Y hay que ponerse también en este caso en el contexto prehispánico del momento del contacto, que es muy importante. Si juzgamos, digamos, todas esas prácticas desde una perspectiva occidental, no vamos a entender nada, evidentemente. Hay que ponerse, digamos, dentro de este contexto, situarse dentro de ese contexto prehispánico para tratar de entender, ¿no? Pero lo más importante sería eso. En este caso, todo lo pulsional, digamos, la música sería también una parte, porque la música el hombre la tiene por dentro, ¿no? Cuando está tocando, cuando está cantando, digamos, es algo muy profundo que sale a flote, ¿no? Ya que sea con el puro canto, con los instrumentos, con la danza, todo eso, todo este contexto. Yo creo que el sacrificio humano está dentro de todo este contexto sensible, y yo creo que al contrario, en este caso tendríamos un hombre muy arraigado al mundo. En términos filosóficos hay que pensar también que tenemos una situación muy distinta del mundo occidental. El mundo occidental es un mundo de la trascendencia. El Dios cristiano es exterior a su creación y crea el mundo, pum, así nada más, ¿no? El mundo indígena es un mundo de la inmanencia. Todo está contenido en el mundo y toda, digamos, la relación con el mundo es una relación entrañable, ¿no? Entiendo. Finalmente, una pregunta que sí me interesaría no dejar para otra ocasión. El concepto utilizado por el maestro León Portilla de filosofía náhuatl, esta filosofía, ¿qué futuro tiene? ¿Qué futuro tiene este concepto de la filosofía náhuatl? Y también preguntarle, ¿quiénes harán esa filosofía? Bueno, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con mi querido maestro León Portilla, de que había una filosofía náhuatl, por mucho que en el momento en que publicó su libro hubo, digamos, una resistencia de parte de mucha gente, ¿no? Pero yo pienso en todo que podemos ir un poco más lejos, decir que sería una filosofía de la acción, ¿no? No solamente
una reflexión así como el pensador de Rodin, ¿no? Que está pensando Ujú. en su cuarto y que está reflexionando de manera muy abstracta sobre el mundo, sino que en este caso, digamos, yo diría que la filosofía estaba como que empotrada a todas las acciones, ¿no? Un poco lo comparo un poco con ¿no? la lengua. La lengua, los antiguos mexicanos nunca tuvieron un manual de gramática. La primera gramática del náhuatl en 1547 es la que hace Olmos, Fray Andrés de Olmos. Pero ellos hablaban perfectamente en náhuatl y la gramática, digamos, estaba como que implícita dentro del uso que hacían de la lengua. Yo creo que la filosofía del mundo era un poco lo mismo. Esta filosofía estaba perfectamente ligada con su acción. Es por eso que en un momento dado, digamos que el sacrificio humano cabe dentro de esta visión filosófica del mundo, porque es un mundo donde hay que canalizar la violencia y la muerte, y morir también, hay que recordar también primero el valor de la muerte para el mundo antiguo. ¿Eh? Siempre lo, lo repito, pero para entender la muerte náhuatl prehispánica no hay que oponer vida y muerte, sino existencia y muerte, porque la muerte es parte constitutiva de la vida. Yo pongo una pequeña ecuación, Nemilistli más Mikistli igual Yolistli. Nemilistli la existencia más la muerte igual la vida. Porque yo lo comparo también como una especie de latido cardíaco, cuando la existencia es la parte sistólica, la muerte la parte diastólica, y ambos son el latido yolistli de la vida, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta filosofía de la vida, de la muerte, de la vida y de la muerte, de la existencia, de la vida y de la muerte, entonces es evidente que el sacrificio humano cobra otra dimensión. También había el concepto de la entropía. Una persona que esperaba la edad, digamos, la vejez, que envejecía, era como una flor que se marchitaba, ¿no? Entonces había un consumo entrópico de energía. El que moría la piedra de sacrificio, en ese caso era una muerte que florecía. Por eso Xochimilquistli, la muerte florida, que era la muerte en la guerra o en el sacrificio humano. Entiendo. Y sobre esta parte de mi pregunta sobre a quienes, digamos, les corresponde salir adelante con esta filosofía, digamos que ya fue puesta sobre el escenario del México contemporáneo por el maestro Portilla. Es decir, son los hablantes, son los académicos, ¿quiénes son quienes podrían salir adelante con esta filosofía náhuatl? Bueno, yo creo que podemos darles la palabra a los indígenas precisamente porque es su manera de sentir el mundo. El académico, digamos, lo entiende, lo comprende, pero no lo siente, evidentemente, en este caso, a menos que sea un académico indígena también. ¿Eh? Pero yo diría que tendría que ser una alianza entre el indígena y el académico, que ambos, digamos, indígenas y académicos, llevemos, digamos, este mundo en la dirección que tenían, digamos, que tenían el pensamiento indígena prehispánico, donde la vida era lo más importante, ¿no? La, la vida, inclusive en el caso de los sacrificios humanos, siempre, digamos, se sacrificaban en aras de la vida. La muerte venía siempre en aras de la vida. Eso me parece muy importante y digamos, combatir un poco todas estas tendencias nefastas que tiene el mundo occidental contemporáneo, sobre todo en términos ecológicos, ¿no? Hay que recordar que el mundo es nuestra casa y que evidentemente hay que cuidarlo, ¿no? Entiendo. Pues muchas gracias. No sé si quisiera usted abonar algo más para ya que cerremos con algunas palabras suyas esto. O... No, yo diría que sería muy bueno que todos los jóvenes mexicanos se acercaran, digamos, al mundo indígena prehispánico. Hay muchísimo que aprender dentro de todo eso. Hay un tesoro escondido dentro de eso y hay que labrar esta tierra para poder extraerlo, ¿no? Yo creo que sí sería algo muy bueno. Estamos siempre con los ojos hacia el horizonte del futuro, pero el pasado también es importantísimo
y si conocemos nuestro pasado, nuestro camino hacia el futuro va a ser mucho más claro. ¿Mm? Claro. Pues, doctor Patrick, muchísimas gracias. Ha sido un honor contar con su testimonio. La verdad es que en este proyecto que estamos sacando adelante, pues queremos que personas de distintos ámbitos de la cultura, de las humanidades, pues puedan tener un acercamiento con su obra, como se lo dije en alguna comunicación, pues yo y muchos lo consideramos un maestro, una persona que nos ha Gracias. ayudado a entender la cultura mexicana, nuestra propia cultura, y yo creo que eso es invaluable para nosotros. Así es de que, pues, le damos las gracias nuevamente por este encuentro y bueno, pues ya le comunicaremos después cuáles fueron los frutos cuando podamos ya todos discutir en colectivo lo que aquí nos está abonando en este día. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti, Elías. Muchas gracias a todos. ¿Eh? Hasta luego. Muchas gracias. Gobierno de México.